Bien, y ya estamos con Gabriela Sabordo. El tema son las vacunas y la gran preocupación que hay por la cepa de Brasil, Gaby. Sí, ya lo veníamos diciendo la semana pasada, la preocupación en el mundo por tres cepas principalmente, pero en la Argentina la que más preocupa es la variante de Manaos, porque es la que tenemos más cerca, que está haciendo estragos en Brasil. Y lo que vos preguntabas, Marisa, ¿se van a cerrar las fronteras? Es lo que se está analizando. Por el momento se restringieron vuelos, también se establecieron medidas para las personas que llegan de las zonas afectadas con esa variante. Tienen que hacer una cuarentena de 2 semanas, tienen que hacerse un PCR y hacer el aislamiento a pesar de tener ese PCR negativo, pero muchos insisten en que hay que cerrar las fronteras para evitar una segunda ola que aumente los casos y que haya circulación comunitaria en la Argentina de esa cepa que realmente es muy preocupante porque es más transmisible, evade la respuesta inmune, así que hay mucha preocupación. Bien, y para hablar de la vacunación aquí en la ciudad de Buenos Aires, estamos ya en comunicación con Dolores Cardoner, que se encuentra con el jefe de gobierno porteño, con Horacio Rodríguez Larreta. Dolores. Estamos con el jefe de gobierno porteño para que nos dé cuáles son las últimas novedades del plan de vacunación en la ciudad de Buenos Aires en este contexto de escasez de vacunas y una gran preocupación por parte de los adultos mayores, que son el principal grupo de riesgo, ¿no? Mirá, ya tenemos, buenos días a todos. Tenemos vacunados en total más de 190.000 personas con la primera dosis. Nosotros estamos siguiendo estrictamente el orden fijado por el Gobierno Nacional. O sea, primero todos los trabajadores de la salud, públicos y privados, y después los adultos mayores por edad. Empezamos por los mayores de 80, que obviamente son quien más riesgo tienen. Tenemos para esta semana más de 17.000 turnos asignados a mayores de 80 para que se sigan vacunando. Con esos turnos, o sea, con esas vacunas, para el fin de esta semana vamos a estar con alrededor del 70% de los mayores de 80 vacunados. Y tenemos una previsión que para el fin de esta semana, si nos entra una nueva tanda de vacunas, podríamos completar durante la semana siguiente todos los mayores de 80, que es nuestra prioridad. En eso nosotros somos muy estrictos, o sea, hasta que no tenemos los mayores de 80 terminados, todos, y vacunas para mayores de 70, no los vamos a convocar. O sea, queremos ser bien rigurosos con eso. Prioridad mayores de 80, después vienen mayores de 70. Una pregunta que me hicieron varios colegas tuyos es, ¿por qué se vacunó docentes que son menores cuando hay mayores de 80 que no todavía vacunados? Porque la vacuna china no puede aplicarse, por lo menos todavía, a mayores de 60. Entonces, por eso empezamos con docentes, aun cuando nos falten mayores de 80 a vacunar. Bien. Estamos vacunando al ritmo de las vacunas que nos da el Gobierno Nacional, que es quien provee las vacunas. Vacuna que es donada en el Gobierno Nacional, que nos da el Gobierno Nacional, vacuna que se aplica. Todo por turno, los turnos se cumplen, está funcionando bien. Ahora, Larreta... Perdón, dale. No, digo que hay distintos criterios, ¿no?, de distribución, justamente, a diferencia con el Gobierno Nacional. ¿Nos podría decir ustedes cómo lo hubieran hecho? Porque yo sé que es distinto, sin que sea una discusión política, ¿no? Sería una discusión técnica. Es una discusión técnica. Claro. Yo lo dije desde el primer día, hace un año. De marzo del año pasado vamos a trabajar coordinadamente con el Gobierno Nacional y no hay discusiones políticas por este tema. Sí puede haber diferencias técnicas. El Gobierno Nacional reparte las vacunas con el criterio del porcentaje de la población de cada distrito. Según la población que tenés, las vacunas que recibís. Y nosotros decimos, por lo menos la posición técnica del Gobierno de la ciudad, a través del Ministerio de Salud, es que debiera distribuirse en función de la cantidad de población vulnerable que tiene cada distrito. Que no es lo mismo, porque en el caso de la ciudad, vos sabés que la proporción de adultos mayores es bastante mayor, la proporción es bastante mayor que en el resto del país. Tenés más adultos mayores. Por eso nosotros proponemos que se nos dé, que se distribuyan las vacunas en función de la proporción de adultos mayores o vulnerables que tenga cada uno. Es una discusión técnica que se está dando entre los ministros de salud. Esa es la diferencia técnica que hay. Larreta, me gustaría hacerle 2 preguntas. Una vinculada a cómo continúa la campaña de vacunación, teniendo en cuenta que las vacunas que van a llegar son las de Sinopharm, que por el momento no están aprobadas para mayores de 60. ¿Cómo piensan en aplicarlas en la ciudad? Si van a continuar con docentes, ¿qué es lo que se va a hacer? Y por otro lado, recién hablábamos de la situación en Brasil, se desalientan los viajes al exterior, a las zonas justamente donde predominan estas variantes. Semanas atrás usted hizo un viaje. En estas condiciones, ¿volvería a viajar a Brasil o qué piensa, bueno, de la situación pasada? Mira, primero, como sigue el plan de vacunación, nosotros tenemos
47.000 turnos asignados esta semana, con los cuales, con esos, completamos prácticamente, llegamos al 90 y pico % de todos los trabajadores de la salud, prácticamente se completa de acá al fin de semana que viene, y tenemos 17.000 mayores de 80, también para avanzar con mayores de 80. Lo que vos mencionaste de la Sinopharm, de las famosas vacunas chinas, todavía no entraron. Nosotros solo damos los turnos cuando tenemos las vacunas. Voy a ser precavidos para no generar ahí en un turno que después la vacuna no está. Todavía no entraron. Una vez que entren, lo primero que hay que ver es si se confirma que no puede darse a mayores de 60. ¿No es cierto? Entonces recién ahí, cuando hayan entrado y cuando tengamos o no esa confirmación, vamos a ver cómo se aplican. Pero no va a ser esta semana. Esta semana tenemos 47.000 turnos asignados, como te dije antes, para completar salud o para casi completar el sistema de salud y para seguir avanzando con los mayores de 80. Ese es el plan que tenemos esta semana, distribuido en los distintos centros de vacunación. La gente ya está anotada, tiene su turno. Aprovecho a pedirles a todos que vayan a la hora que tienen el turno. Sí. Todos los que tienen turno tienen su vacuna. O sea, nadie se queda sin vacuna. No es necesario ir más temprano, no es que los van a vacunar antes porque es muy estricto el tema de los horarios que se cumplen en forma muy precisa. Por eso que vayan a la hora del turno. Perfecto. Y con respecto Perdón, y la al segunda viaje a pregunta Brasil, respecto de Brasil, es cierto. Sí, los últimos 10 días, sobre todo, ha habido un aumento muy grande de casos, especialmente en la zona más al norte, ¿no? En la zona de Manaos. Entiendo que es una cepa diferente. Sí. Creo que tenemos que ser muy estrictos en los controles, ¿no es cierto? Vos sabés que en la ciudad de Buenos Aires, nosotros a todos los que vienen de afuera de la ciudad, incluso del interior del país, se les hace hacer un PCR, o sea, un test, cuando llegan, ya sea por Ezeiza, por terminal de ómnibus o si vienen en auto particular. Con esa iniciativa ya vacunamos más de casi 800.000 personas, 800.000 turistas, que es un número muy grande. Así que vamos a seguir con la misma tesitura y hay que ver cómo evoluciona lo de Brasil. Ahí ya es una decisión del gobierno nacional el tema de las fronteras o no. ¿En lo personal volvería a viajar a Brasil en la situación actual, por ejemplo? Bueno, yo si fuera la actual, no, cuando a mí me tocó, cuando lo hice, no estaba este nivel de gravedad, esto como que aumentó mucho aumentó mucho los últimos 10 días. Cuando yo me fui no había este nivel de gravedad. Bien, Larreta, muchísimas gracias por atendernos.